periodista, escritora, formadora, ponente, asesora de comunicación feminista, comprometida con la igualdad desde distintas labores profesionales que ella realiza. En la actualidad es responsable de comunicación de NISA, además de colaboradora de medios como Público, Cuarto Poder, Hora Digital, Telemadrid. Y bueno, eres licenciada en Ciencias de la Información, en Periodismo, en la Complutense, ¿verdad? Y también tienes el máster en Producción Radiofónica, Biblioteconomía y Documentación y el curso superior de Mujer y Liderazgo. Esto lo estás contando, digo que es que parece que es así, pues que tengo muchos años, entonces por eso que... Tienes mucha experiencia de la que se van a nutrir muchísimas personas aquí. Y, hombre, y esa experiencia, por supuesto, tiene galardones, que para las que no sepáis, pues Nuria ha sido galardonada con el Premio Diario 16 por su labor profesional y personal en la defensa de la igualdad. En 2018, bueno, eres embajadora de honor de yocambioelmundo.org y candidata a las top 100 mujeres líderes en España. Sí, me 2018 y 2019. Eso es porque no estábamos aún nosotras para votar. Ahora que estamos... Al año que viene a ver si la tercera va la vencida. Vamos a votar. Y bueno, también eres autora de los libros de Mujeres de Frente y Hombres por la Igualdad, ¿verdad? Y también me gustaría señalar que eres la escritora de la guía para periodistas y profesionales de la comunicación, Comunicar en Igualdad. Que, mira, la tengo aquí, que es súper bonita. Y además la ha ilustrado, feminista ilustrada, así que imagínate qué lujazo de compañera para el viaje, y fue gracias también al impulso del Instituto Canario de la Igualdad, que bien sabes está dirigida una gran feminista como es Kika Fumero, a la que le agradezco muchísimo que pensara también en mí, en feminista para este trabajo. Pues os recomiendo a todas leer a todas y a todos esa guía, porque yo tuve el privilegio de escuchar a Nuria en una de sus ponencias explicándonos a varias personas aquí en Pamplona, ¿verdad? Cómo hacer un buen uso de esa guía e implementarla en cualquiera de nuestras labores. Obviamente está orientada a profesionales del periodismo, como puede ser en tu caso, pero vaya, sirve el lenguaje para todo, como ahora vamos a comprobar. Para todas y para todos, porque al final comunicar con perspectiva de género es algo que tendría que venir en el ADN, y como no viene, pues lo tenemos que aprender, y ya cuando lo aprendes dices, es que no había otra manera de hacer las cosas bien. ¿Verdad? Pues eso, aprovechando esta guía y todas las temas que hemos comentado, pues podemos empezar con esta entrevista, si te parece. Claro. Yo quería organizar un poquito para que las personas que nos escuchan sepan de qué va a ir nuestra charla, y para centrarla hago esta propuesta. Empezar a hablar... Empezamos hablando un poco de periodismo, porque así es el título de esta entrevista contigo, y así conocemos en qué consiste, y podemos ver luego también, a raíz del periodismo, pues los usos del lenguaje en la comunicación, el lenguaje sexista, por desgracia, que tiene mucho para comentar. Y a partir de esa introducción que nos pueda comentar Nuria, podemos ir pasando a debates tan actuales como los de ahora en la pandemia del COVID, como pueden ser cómo se está trasladando la información desde los medios de comunicación y cómo nos afecta a las mujeres, sobre todo invisibilizándonos. Y por último, pues como somos plataforma PENAP, traeremos el debate de violencia machista y de prostitución. Perfecto. Pues por mi parte, nada, darte las gracias otra vez y dejarte ahora aquí vía libre para que nos comentes lo que quieras, empezando por periodismo. ¿Por qué se te ha ocurrido
este título Bueno, a la charla. no es un concepto que yo haya inventado, pero es un concepto que se hace necesario porque significa hacer periodismo de verdad y significa poner la A de las mujeres en lugar de invisibilizarnos una vez más. Significa que cuando se cuentan historias dejemos de aparecer meramente como víctimas de las historias o como opinadoras de segunda. Significa que haya una transversalidad en las historias que se cuentan donde la presencia de la mujer tenga el mismo peso que puede tener el de los hombres. Y esta es una misión casi difícil e imposible porque tenemos que empezar partiendo del concepto de que los medios de comunicación están en manos de señoros y por lo tanto la transversalidad y la perspectiva de género no existe. Por lo tanto es difícil si los dueños que son siempre hombres cuando mayoritariamente las licenciadas de todas las carreras, un 66% de todas las carreras en este país somos mujeres, ¿no? Y en periodismo también pasa lo mismo, con lo cual te encuentras con redacciones donde las redactoras vuelven a ser gran cantidad de mujeres, prácticamente somos la gran mayoría. En cuadros intermedios te encuentras como redactora jefa, es sencillo dentro de lo que cabe estar o llegar, pero a partir de ahí el techo de cristal hay que romperlo a martillazo limpio, ¿no? Entonces, bueno, las últimas estadísticas son un 15% solo de todos los medios de comunicación dirigidos por mujeres. Yo tengo el honor y el placer de colaborar con Público, uno de los medios que tú has comentado antes, y bueno, ahí está la gran Ana Pardo de Vera, que ahora ha pasado a ser directora de Relaciones Institucionales, y Virginia Alonso, que ahora está como directora general, ¿no? Y es importante, pero no solamente que haya mujeres directivas para que haya una transversalidad de esa agenda de las mujeres y de la agenda del feminismo, por tanto, la igualdad en todo lo que se cuenta, sino que las mujeres que estén allí sean feministas. Quiero decir, está muy bien que lleguemos al poder en esos lugares donde tenemos que estar para contar de la misma manera, pero que lleguen mujeres, porque si hay mujerismo y no hay feminismo, pues se va a seguir haciendo más de lo mismo, es decir, se nos va a seguir invisibilizando. Por lo tanto, hay que reclamar ese concepto del periodismo, ese concepto de nombrarnos a las mujeres como merecemos y como nos corresponde, que no es ni más ni menos que como se les menciona a ellos. Ayer, si no recuerdo mal, fíjate cuando te decía de cómo aparecemos las mujeres, que aparecemos bien como víctimas de la violencia machista o como opinadoras de segundo nivel, y si no, cuando nos hacen protagonistas de las noticias, pues como a María Jesús Montero, la ministra y portavoz del actual gobierno, ¿no? Donde El Español, un periódico en el que yo he dejado de colaborar hace 2 años precisamente porque van de feministas y absolutamente tienen nada que ver, pero hoy está muy bien ponerse la etiqueta para vender y para parecer que, pero el movimiento se demuestra andando y cada uno de los días demuestran su machismo y su misoginia con tal de ganar clics, ¿no? Con tal de ganar clics y porque son machistas, ¿no? Y contaban los 11 cambios de vestuario que había hecho la ministra en 11 ruedas de prensa, que yo si pusiera los 11 cambios de Pedro Sánchez o de cualquiera de los ministros de la misma manera, bueno, pues hasta podría decir, venga, es anecdótico, ¿no? Pero lo anecdótico es hiriente porque se nos trata a las mujeres como ciudadanas de segunda, donde lo único que importa es el look que llevemos, o si el cargo que tenemos, incluso como una ministra, importa menos porque importa muchísimo más lo que ha pasado, ¿no? Como efectivamente. Por lo tanto, es volver a incidir en que cuando no hay un periodismo, cuando no hay una perspectiva de género, lo que se está haciendo es estereotipar a las mujeres y, por lo tanto, no darnos la misma validez y el mismo peso que se les da a los hombres. Antes te hablaba de cómo aparecemos en los medios de comunicación las mujeres, y aparecemos en un 33% nada más en los medios de comunicación, y cuando aparecemos en ese 33% de todas las noticias, me da igual el medio de comunicación, aparecemos como víctimas, ¿no? Aparecemos halladas en la cocina, asesinadas así porque un día nos entrevistan siempre para los temas a los que siempre nos han educado y para los que nos han acostumbrado a las mujeres. Somos expertas, hay ahora más en esta pandemia, en que nos entrevisten como expertas en los cuidados, ¿no? Porque realmente es lo que llevamos haciendo de siempre. Sin embargo, cuando entrevistan a un experto en economía, en política, en
deporte, él es siempre el experto y a lo mejor de vez en cuando una que pasaba por allí con la excusa de que es difícil siempre encontrar mujeres que quieran hablar, que eso también es otra manera de decir la excusa típica, como si no hubieran mujeres, pues ahí aparecemos como expertas de segundo nivel, ¿no? Y lo que hay que reclamar con este periodismo es eso, es visibilizar a todas y cada una de las mujeres valientes, poderosas, importantes, y cuando digo importantes es que yo creo que todas y cada una de nosotras tenemos un papel importante a la hora de lo que estamos haciendo en el día a día, ¿no? Y es buscar y sacar esa agenda de todas esas mujeres para contar lo que nos acontece de verdad y contarlo con la objetividad de lo que nos pasa, que no nos estamos quejando y que no nos estamos inventando absolutamente nada, sino que lo que estamos contando es lo que realmente sucede cada uno de nuestros días, ¿no? Como ahora, hace 10 minutos, acaban de asesinar, un hombre acaba de asesinar de nuevo a otra mujer, ¿no? En plena pandemia. Y eso significa periodismo, esto significa hablar del 100% de la población y no del 48%, que es la de ellos siempre. Efectivamente, por eso estamos aquí para hablar, que me parece súper importante, sobre todo que traigas la perspectiva que tú tienes transversal, con perspectiva de género, y que se puede apreciar cómo traes todos los datos que tiran por tierra cualquier otro discurso que venga con las excusas que tú mencionas y que al final son solo eso, excusas para invisibilizarnos en cualquier tipo de espacio, y si es en el de la comunicación, el cuarto poder, pues mejor les va a venir a ellos. Y entonces, claro, hilando con todo esto que tú dices, estamos intentando tumbar un periodismo que no tiene absolutamente nada que ver con lo que vosotras estáis trabajando y tratando de conseguir, que es... Claro, sin esa perspectiva de género no se está haciendo periodismo, porque el periodismo lo que traslada es la realidad que muchas veces no se quiere contar o que no se conoce, y por lo tanto, si nos siguen invisibilizando, no se está contando la verdad de todo, se está contando solo la mitad, así que eso no es periodismo. Claro, y una de las herramientas que utilizan, y así podemos empezar a hilar fino, es el lenguaje que están utilizando, que es el lenguaje sexista, en el que no solo está la excusa a veces de la economía del lenguaje, está la excusa de que es complejo, de que esto es demasiado novedoso, de que no hay un consenso con respecto al tema de la lengua, y eso no es cierto. Lo que sí que hay es un consenso con no querer visibilizar a las mujeres en esos espacios, como está pasando ahora en la pandemia del COVID, que es súper llamativo el tema de nombrar a las personas profesionales del entorno sanitario, que nos están todo el día bombardeando con ese tema, y los medios de comunicación tienen la principal responsabilidad de cómo nos llega a la población esa información. Y del hecho tenemos una responsabilidad social cuando estamos informando para que a la opinión pública, que son a quienes nos debemos, y por lo tanto a toda la sociedad, vea lo que está pasando. Si las mujeres no aparecemos, significa que es que no estamos formando parte de la agenda en ninguno de los aspectos. Y si cuando aparecemos de una única manera o de unas pocas maneras, significa y se traslada a la sociedad que solamente podemos hacer eso. Has aludido de la pandemia que estamos sufriendo todas y todos. Y se sigue hablando de los médicos y de las enfermeras, por ejemplo, conceptos muy importantes, porque si simplemente a lo que tú dices, la verdad vale de los datos, ¿no? Y si hacemos caso a todos los datos que están dados por organismos públicos, que no creo que haya que dudar de ellos en ningún momento, más de la mitad de las estudiantes que ahora mismo están haciendo enfermería son mujeres, y también de la clase de la clase médica o de farmacia, por ejemplo, ¿no? Ahora que estamos hablando de la sanidad o de los cuidados. Sin embargo, se sigue haciendo la referencia en el O, ¿no? En el masculino neutro, de la misma manera que la excusa que siempre se pone desde la RAE y desde cualquier otra institución patriarcal de nombrarnos a todas en inclusivo, bueno, pues demos la vuelta, ¿no? Cuando nosotras seamos más, que se nos muestre y que se nos nombre a nosotras, y sin embargo no se hace así, ¿no? Porque no interesa y porque se quiere seguir teniendo el poder sobre lo mismo, y es invisibilizarnos nuevamente a nosotras. Entonces tendríamos que hablar de enfermeras, de médicas y de médicos, por
enfermero, ¿no? Porque somos más. Lo mismo pasa con el Congreso de los Diputados, que debe de dejar de llamarse Congreso de los Diputados porque es que hay amplia mayoría de mujeres y que se llame Congreso. Si no quieren llamarlo Congreso de las Diputadas porque les escuece, bueno, pues lo dejamos en Congreso. Quiero decir que hay herramientas para nombrarnos en el total, en esa totalidad, pero no se quieren utilizar porque obviamente significa dejar overthinking. ¿Perdona? Ahora te escucho otra vez, que ahora te escucho otra vez, que te me habías quedado pensando. Nos estarán escuchando y dirán, corta, corta, que esto es mentir, que nos van a pillar. No, además es que hay que reivindicarlo siempre. Es que dicen, jo, es que siempre estáis con lo mismo. Obviamente, yo no estaría con lo mismo, ni tú ni ninguna de nosotras, si tuviéramos lo mismo. Pero como no tenemos lo mismo, solo tenemos desigualdad, pues hasta que no lo consigamos, vamos a seguir reclamando lo que nos pertenece. Y es nombrarnos. Nombrarnos porque existimos y porque somos más de la mitad de la población. Y más de la mitad de la población que estamos viviendo cada una con esas realidades que nos empapan y que nos acontecen cada día, y eso es lo que tenemos que estar mostrando. Porque la transversalidad de esa perspectiva de género es brutal. Hablamos de empleos, hablamos de la propia apariencia, hablamos de todo lo que nos pasa, ¿no? Y el dato siempre se muestra en un dato masculino, cuando si no nos mostramos nosotras, pues imagínate. Eso es, la realidad al final que representan ellos nos deja a nosotras fuera, y al hilo de todo esto que decías, como a ellos les interesa tanto y nos achacan muchas veces desde cualquier tipo de profesión que no traemos datos, que no podemos ser científicamente correctas a la hora de expresar nuestra demanda, que es una exigencia totalmente lícita porque la realidad nos representa. Al hilo de esto que comentabas, yo me he apuntado cositas para hablar contigo que he estado siguiendo en medios de comunicación, como puede ser lo que comentabas, el masculino genérico lo tenemos por todos lados. En las últimas noticias a día de hoy, yo ya estaba con el tic en el ojo que tengo a las pobres personas que conviven conmigo. Ha dicho enfermeros. No, enfermeras, ha dicho senadores, ha dicho médicos, ha dicho... Y es que no lo paran de repetir. Claro, acuérdate el día que dijeron que los niños podrían salir a la calle. Yo me preguntaba, ¿y las niñas? Pues claro, con aquello de... Claro, entonces digo, los niños entonces van a salir otro día, o sea, por aquello de la inclusión. Que qué fácil es desdoblar las palabras, si es que te va a llegar 3 segundos más, como si 3 segundos más de tu vida supusiera algo, ¿no? Pero hasta esa excusa. Claro. Y fíjate, cuando damos las razones, incluso con datos, lo cansado que es que nos siguen rebatiendo. O sea, está diciendo, pero eres tonto, o sea, te estoy dando la realidad en datos de instituciones, de organismos públicos, con una trayectoria, y aún así me estás diciendo que dudas de mi palabra, y dudas de mi palabra porque soy mujer, porque a ninguno de los hombres, que estoy segura que se equivocan y que dicen auténticas burradas, se les cuestiona nada, pero a nosotras se nos cuestiona absolutamente. Y si dices un tanto por ciento más de los datos, es que te has equivocado y estás engañando y estás mintiendo y estás manipulando. Esta es la realidad que nos encontramos todos y cada uno de los días. Porque estamos histéricos. No, perdón, a hombres rizando el rizo, utilizando las personas y añadiendo el adjetivo masculino. Voy a utilizar en vez de utilizar la guía de Nuria, pues voy a liarme yo un poco más la cabeza y voy a decir personas contagiados y personas afectados. Y dije, a ver, ¿qué está pasando, no? Si tanto nos cuesta hacer ese sobreesfuerzo, ¿por qué vosotros vais ahora un sobreesfuerzo doble, obviando totalmente ya las propias guías que están hechas, que solamente hay que meterse y estudiarlas y aprender a aplicarlas? No hay que inventarse nuevos formatos, pero claro, viniendo de nosotras... Pero viniendo de esto, fíjate, luego ¿cómo hacen la manipulación para utilizar el lenguaje inclusivo cuando a ellos les interesa nuevamente, ¿no? Efectivamente. Una noticia, si no recuerdo mal, y a lo mejor me estoy equivocando, de Europa Press de hace unos días, habían sido detenidas no sé cuántas personas por casos de violencia de género. ¿Cómo que detienes a personas? Detienes a hombres, ¿no?
Porque la violencia de género y un género sobre otro, el que es el que ejerce el poder, ¿no? Entonces, ahí viene bien nombrar a las personas en femenino, ¿no? Así o así en el todo, pero en otros sitios no te viene bien nombrar el femenino de la A, ¿no? Entonces, es que es tan descarado. El problema es que, por desgracia, ya nos gustaría que la sociedad tuviera las gafas violetas puestas de la misma manera que lo tenemos nosotras. Todo eso le pasa desapercibido, o incluso dice que la O en el lenguaje, ¿no? Pues que se ven representadas muchas mujeres en esa O, ¿no? Digo, bueno, pues ojalá pues pudieras verlo tan claramente como yo lo veo, para cuando yo la ves así dices, no, es que yo ahí no estaba, me están intentando vender la mujer, en realidad yo no estaba ahí representada, ¿no? Claro, yo lo que veo es, cuando trasladan la información de esa manera, es al no utilizar ni un solo femenino, ni para aludir a las personas afectadas, personas curadas, personas trabajadoras, personas gestoras. Al final, gestor, trabajador, sabemos que eso se te mete en la cabeza y acabamos viendo solamente a los hombres gestionando y trabajando, lo estamos moviendo, y eso queda totalmente fuera de la visión pública, y por lo tanto se desvaloriza a las mujeres a cualquier nivel y en cualquier categoría profesional. Por eso es tan relevante transmitirlo de esa manera. Claro, siendo eso, algo lógico. Ya no solamente es el lenguaje, sino la utilización del tipo de lenguaje, y aludiendo a la pandemia, por ejemplo, ¿no? Cuando hablan de que estamos en una guerra y que además salen esos mandos del ejército en esas ruedas de prensa con esos galones atrás, como si estuviéramos en la guerra contra el máximo enemigo, y no hay ninguna guerra, es una pandemia y las pandemias se curan, y por lo tanto es la sociedad la que coopera, cada una dentro de nuestras posibilidades, bien como sociedad civil, bueno, pues siendo responsables, la sociedad primera mujer posible que había descubierto la posible cura era una mujer, ¿no? Y hablar no de guerras, no de enfrentamientos, no de luchas, sino de curas, de cooperación, es decir, de todo aquello que todas las mujeres estamos acostumbradas a ser todos y cada uno de los días, en esa cooperación, en ese cuidado, en esa empatía, ¿no? A la hora de comunicar, y eso es muy importante. Entonces, si se sigue transmitiendo esa imagen patriarcal y del ordena y mando, donde va de arriba abajo y no de esa horizontalidad a la que estamos acostumbradas las mujeres, pues también el mensaje que se refleja a la sociedad es de más violencia, más autoridad, y aquí esto, como dicen, ¿no? Esto lo paramos todos y todas unidas, pues de la misma manera, ¿no? Con cooperación, con empatía y con responsabilidad social de todas y de todos, pero no porque se nos diga, ¿no? Entonces, sumas la invisibilidad, sumas ese lenguaje, sumas el estereotipo y el cóctel... Las imágenes que nos comentaba ahora Yolanda también. Claro, efectivamente, pues es denigrante siempre y es brutal, o sea, es que es evidente. Yo, como ejemplo, había traído también una noticia súper reciente que salía en público, que la ONU estaba alertando de la brecha de género en la pandemia, y que más del 70%, y esto no lo dicen en los medios de comunicación y habría que ponerlo todo el rato, más del 70% de las personas sanitarias contagiadas en España son mujeres. Eso ni es casualidad, ni es fruto de que el COVID elija, no. Eso es porque hay más mujeres en ese espacio dedicándose a atender a las personas en los espacios de cuidado, y se van a contagiar más mujeres. Sí. Entonces, perspectiva de género que podría cambiar la manera en la que trabajar frente a la pandemia, inclusive, y frente al tema de los contagios, no se va a tener en cuenta. No se va a tener en cuenta porque no va a traspasar las pantallas de las personas que tengan que considerarlo. Entonces, es así de preocupante. Y luego también lo que hablábamos el otro día del artículo en el que el porcentaje de mujeres médicas sea el 55%, prácticamente el 56%, y eso traslade a la población y los riesgos que pueda conllevar.
es un fraude, al final, informativo. Es un fraude a nosotras también, efectivamente, a que no estás cumpliendo con tu labor a la hora de informar, porque es que parece que son médicos los que están ahí, ¿no? Y bueno, también, sobre todo, fíjate, me estoy acordando ahora mismo de una de las ruedas de prensa, que creo que fueron 2 o 3 días seguidos, donde los mandos que estaban apareciendo de esas fuerzas de seguridad del Estado, había solamente una mujer al frente de eso. De no dar un poquito la nota, ¿no? También incluso es parecerte al máximo en ellos, ¿no? O sea, que incluso cuando podemos aparecer porque tienes ese mando al mismo nivel del poder, como incluso muchas veces esa imagen refuerza una imagen masculinizada, de fuerza y demás, ¿no? O sea que ahí hay muchísimo terreno sobre el que tenemos que abonar, y eso solamente se consigue con educación desde el salón de casa, nunca me cansaré de decirlo. Ojalá en las universidades de periodismo y de comunicación se nos formara todos los años con una asignatura para trabajar como se tiene, que es con perspectiva de género, pero te encuentras que no, que esa perspectiva de género o vas tú a la búsqueda de ella, o ella no va a venir a ti porque tú no la vas a ver, no eres consciente, porque se nos educa a todas y a todos en el machismo, y el machismo tiene muchísima experiencia a la hora de hacer muy bien su trabajo. Entonces necesitamos esa perspectiva morada cuanto antes, para que no nos la sigan colando y para que nosotras podamos estar donde queremos estar, no donde nos quieran poner y cómo nos quieren poner, ¿no? Y a raíz de lo que dices, de llevarse ese machismo todos los méritos, porque yo como me he molestado en buscar una información que no me van a trasladar fácilmente, no sé si sabrás quién es Yuna Almeida. Es la mujer que hace 50 años se encargó de descubrir lo que era un coronavirus. Una mujer escocesa, investigadora, sin recursos, que no pudo estudiar porque se tuvo que emplear con 16 años porque no tenía recursos económicos para ello. De becaria en becaria acabó descubriendo eso, tuvo que venir un investigador hombre que trabajó con ella a sacarla en una entrevista que le hicieron a él a raíz del tema de problemas pandémicos y nuevos tipos de virus, para nombrarla. Y es ella la que él dijo que les estaba ilustrando para saber ahora acometer este problema. Entonces, como has dicho tú, el ejemplo también de la investigadora china, que nos baladí el hecho de que estábamos ahí y un hombre, vamos a poder tener, con todas las consecuencias que eso nos vaya a conllevar. Para eso estamos luchando, y cada vez yo creo que también es cierto que somos más, y aunque nos siga costando, porque además también el que haya entrado la ultraderecha y el fascismo y sus socios y socias quieren invisibilizarnos, pero calladitas ni bajo el agua, obviamente, y hay que seguir sacando esas... y seguir señalando a hombres y mujeres machistas que quieren seguir pues viviendo del cuento perfecto donde solo ellos y ellas son protagonistas, ¿no? Y eso es muy importante. Claro, yo por eso me parece tan importante que nos traigas este tema, porque gracias a este poder, que al final es un poder de contribuir a nuestra visibilización, empiezas a indagar y te das cuenta y tiras del hilo y entiendes las realidades que sufrimos las mujeres, lo primero porque lo somos, pero es que si no, yo por ejemplo no sabría entender por qué existe la feminización de la pobreza, por qué si tantas mujeres como me salen en las estadísticas han crecido en empleabilidad, todo esto que el ministerio dice, no, si estamos mejorando, estáis cada vez más presentes y tal. El 70% de los empleos temporales son nuestros, los empleos de cuidados y formación en empleo de cuidados seguimos siendo nosotras las que estamos ahí mayoritariamente presentes, y nuestros salarios son irrisorios. Entonces ahí es donde entiendes enfermería, gerocultoras, cajeras, transportistas, amas de casa, cuidadoras de cualquier tipo, limpiadoras,
es que no pueden vivir así. Los cuidados. Y fíjate, había una noticia que salía hoy mismo de la ONU diciendo que 7 millones de mujeres en todo el mundo van a quedarse embarazadas en esta crisis porque la precarización y la pobreza siempre tiene cara y nombre y apellidos de mujer. Y qué triste que además de no tener tú cómo tirar para adelante, te quedes embarazada y te quedes sola, porque seguramente la gran mayoría de todas esas mujeres tendrán que salir adelante con sus hijos o sus hijas sin alguien que esté a su lado cuidando de nuevo esa palabra que tanto se pone en el centro, pero que tampoco se cuida de verdad, porque si se cuidaran los cuidados, habría una corresponsabilidad, habría políticas públicas y privadas incluso donde no solamente hay que ponerse la etiqueta porque queda bien en determinadas campañas, en determinadas fechas, sino que el día a día de todos y de todas sea ese, el de cuidarnos entre todos y entre todas para que este mundo sea un mundo de verdad de igualdad, ¿no? Donde no tengamos que estar siempre nosotras en la precariedad, demandando y pidiendo, que ya nos gustaría no tener que ir a manifestarnos a ninguna manifestación para nada. No estaríamos aquí. Tenemos muchísimas cosas que hacer como para tener que estar reclamando la mitad de todo, ¿no? Pero es que no nos queda otra, nadie consigue si no se lucha, y lo bueno también de esta ola 4.0 y de este activismo que estamos haciendo, yo creo que nos está dando muchísima más voz y llegando a muchísimos más lugares, hogares, donde se nos está escuchando, y sobre todo una generación muy joven que está siendo consciente de todo eso y que no va a tener que esperar a perder casi la mitad de la vida, como nos ha pasado a muchísimas de nosotras, para abrir los ojos y para ver de verdad el mundo cuál es y el mundo que no quieres. Y eso el periodismo es básico. Tú antes has dicho ese cuarto poder, claro que lo es, pero si a ese cuarto poder no se le da el poder de más de la mitad de la población, va a seguir siendo más de lo mismo. Fíjate, yo estoy ahora preocupadísima porque dentro de los medios de comunicación el que más poder está teniendo en estos momentos es el de la televisión. Hay un consumo de medios de comunicación, pero en especial de la televisión, que ha subido casi al doble de lo que se estaba viendo. Obviamente estamos en casa y estamos viendo. Y los contenidos que estamos recibiendo son patriarcado puro. Estoy viendo cómo se están viendo programas de televisión denigrantes, donde además ahora, por ejemplo, hablo del caso de Jorge Javier Vázquez, ¿no? Que hace 2 días parece que se la adaliza ahí y el defensor de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, de determinados derechos, con pinzas, ¿no? Determinados, ¿no? Y resulta que el tipo, bueno, pues entre otras cosas defiende los vientres de alquiler, defiende la prostitución, hace anuncios de consumo y de ludopatía. Entonces quiero decir, ¿qué cordura estamos teniendo cuando no tenemos ese pensamiento crítico que a ti se te despierta como feminista cuando ves absolutamente esa degradación a la que el propio medio de comunicación está colaborando para que la gente siga siendo borrega? O sea, porque es muy cómodo sentarse, esperar y además pensar que aquello que estás viendo son líderes y lideresas de lo que necesitas. O sea, yo no quiero un señor, a mí un señor así no me representa, por más que tuviera razón en un comentario. Y además, como si lo dice él, si lo hubiera dicho una mujer, estoy segura que la fuerza tampoco habría sido la misma, porque las críticas habían llegado hasta Urano, cuanto menos, ¿no? Entonces, efectivamente, cuidado con lo que estamos consumiendo también en estos días, porque nos la están colando por todos los lados. Y si tú no lo ves, pues te dejan ahí bien planito tu cerebro para que sigas siendo la borrega más absoluta, ¿no? Claro, y de primero de periodismo también, al final, utilizar a estas personas como referentes, que son puro sensacionalismo, también al final acaba proyectándose en la manera en la que elijan las personas a las que entrevistar. Yo he visto casos en los que parecía que iban a visibilizar, por ejemplo, el trabajo con toda la desgracia que está pasando ahora en las residencias, que está pasando ahora porque lo están contando ahora. Porque lleva pasando años, yo, por ejemplo, soy trabajadora social de formación y es un secreto a voces todas estas situaciones de desigualdad, de falta de recursos, todo eso, hasta que no ha llegado una catástrofe como la de ahora y ha empezado, por desgracia, a morir personas, no se ha empezado a comentar, y nunca se había pensado en entrevistar a una mujer cuidadora y gerocultora de qué está pasando aquí. Eso sí, la entrevistan para preguntarle sobre el morbo de lo que quieren conocer, pero, por ejemplo, no hablar de
de todos los datos de la situación precaria del trabajo de esas cuidadoras, quién cuida al cuidador, eso a la persona cuidadora nunca está presente en el debate, con las condiciones tan precarias que tienen, que están un montón de, nos ponía ahora Yolanda, la carga mental que se ha ampliado exponencialmente en toda esta clase de trabajos para estas mujeres, y vamos a ir siempre al sensacionalismo. Por eso tenemos que ser muy conscientes de desde dónde estemos escuchando el discurso, porque es una pena que no nos quedemos en la base. Es colaborar con ese mensaje o combatirlo con feminismo, que es lo que nos corresponde. Me estaba viniendo ahora mismo la imagen de, por desgracia, la presidenta que tenemos en la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, ayer en pleno Parlamento de la Comunidad de Madrid, cómo, fíjate, el neoliberalismo cómo se nos cuela, y ese mensaje degradante que tuvo hacia esos niños a los que les ha quitado comedores, las ayudas a los comedores sociales, los comedores de los propios colegios, que estaban dando unos menús y unas dietas equilibradas, que le pizza y con rodilla y con Coca-Cola. Es decir, ¿cómo está haciendo? Primero le está dando todo el negocio de nuevo, está desmantelando lo público para entregarlo a lo privado, a sus amigos y amigas, a quien les debe favores. Esa es más peligrosa que el propio coronavirus. Lo leí el otro día en un tuit de cómo una mujer con una neurona ha podido llegar a ese puesto de poder porque la han puesto allí, desde luego, y porque además ella está invisibilizando a todo lo que está detrás, que es una maquinaria fascista, patriarcal y machista increíble, pero a ella le gusta porque se siente que tiene el poder. Y fíjate la imagen perversa que está provocando, ¿no? De llegas allí por lo más tonta que pueda ser, porque disculpadme, pero no es porque no esté yo con los ideales de ella, y yo soy la primera que soy sorora, pero de verdad, mujeres así, que estén en el poder, muy flaco favor nos están haciendo, porque es que son aliadas perfectas, como siempre nos dicen, ¿no? Del machismo, ¿no? Y es porque el machismo sabe que tienen que estar ahí, que les hace bien a ellos, es la mejor propaganda. Al final el sistema se va a reinventar todo el rato y se va a intentar adueñar de todo lo que pueda. Efectivamente, entonces hablando de los cuidados, qué poco cuidado tienen cuando la alimentación, lo más importante en familias monomarentales, que también es otro tema que hay que hablar, el 78%, si no recuerdo mal, de las familias unifamiliares están compuestas por madres separadas, mujeres a cargo de uno o de varios hijos, que a esos hijos en la Comunidad de Madrid se les esté malnutricionando, se les está dando de comer mal y le importa nada. Lo mismo que ayer el propio PP junto a Vox le importó nada la violencia de género, pero luego van a la manifestación del 8M para decirnos a todas y a todos qué importante es la defensa del feminismo con apellidos, ¿no? O sea, entonces claro, tenemos que ser conscientes de todo eso, el poder manipulador que tienen los medios de comunicación, el cómo se nos cuela, el cómo se vende, el cómo se la entrevista, para formar parte de esa complicidad o para levantarte con todas las ganas del mundo para que todo esto deje de pasar, ¿no? Y por eso es que está en todos y cada uno de los sitios que tú puedas ver y que nos rodean, ¿no? Y no solo desde los medios de comunicación, los discursos hegemónicos, al hilo de lo que dices de las familias monomarentales, yo me acuerdo, hace no llega ni 2 años, en un trabajo universitario planteaba hacer una investigación sobre las familias monomarentales y me acuerdo que me invitaron a no poner monomarental porque era un palabra que aún no estaba consensuado y entonces las familias son monoparentales. Y yo, claro, vale, vamos a adaptar el lenguaje a la realidad que existe porque me parece pertinente nombrar a las madres de familias unifamiliares porque son madres y la situación que ellas tengan y vamos a analizarlo desde ahí. Y resistencia. A 2 años vista aún había reticencias con ese vocabulario y hay que tirar del hilo para ver lo que dices. ¿Te acuerdas que comentábamos también en la Universidad de Santiago que tu compañera ha sacado el artículo de que hubiera 10 hombres simplemente hablando de todo este tema? Todo. 10 hombres hablando de todo. Y seguramente habrá una presentadora que ya ahí la ponen porque queda bien,
No porque lo haga bien, que aparte que lo hará fenomenal, estoy segura, pero porque la mujer florero o la mujer cuota ya que puedes intentarlo al menos, ¿no? Y de esta otra además, manera, la imagen es claro, que no puedes, porque no te ves en ningún lado, ¿no? y además que no es baladí, son un grupo de expertos hablando del futuro de todas nosotras, en el que no nadie, sin nosotras, en el que nadie se va a parar a pensar ¿y cómo afectará transversalmente e interseccionalmente esto a las mujeres? Vamos a hablar de los cuidados. Y 10 hombres hablando de eso, es un artículo de tu compañera de Marisa Cuan, para las compañeras que, sí, para las compañeras que quieran meterse a público, ahora mismo es efervescencia. Todo el contenido que necesitemos, bueno, entre otros medios que seguro que tú publicitas mejor a otros medios que yo, pero que ya me encantaría a mí decirte que te puedo nombrar muchísimos medios de comunicación feministas, pero es que por desgracia creo que con una mano tengo, por desgracia digo, porque el resto hacen más de lo mismo, o luego aquellos o aquellas, y esto también lo reclamo y lo digo en voz alta y sin tener ningún miedo, aun a pesar de que pueda evitar que el día de mañana me llamen para hacer alguna colaboración, ¿no? De estas pseudofeministas que son abejas reinas, que están presentando programas de televisión de grandes audiencias, que dicen que son feministas y que luego todo lo que hacen es colaborar con el patriarcado, sientan junto a ellas y al mismo nivel a una víctima que a un victimario, o dan voces a que están maltratando todos y cada uno de los días, pero luego eso sí, queda muy bien en esos anuncios que te ponen de llama al 016 o cuidado con la violencia machista y patriarcal, ¿no? Y eso también hay que denunciarlo porque nos hace muchísimo daño. Igual que a Ayuso nos hace mucho daño, pues nos hace muchísimo daño la señora Ana Rosa Quintana, nos hace muchísimo daño la señora Susana Griso y nos hace muchísimo daño tantas y tantas mujeres como hay ahí, pero específicamente ellas, ¿no? Necesitamos más Julia Sotero, necesitamos más Rosa María Calaz, necesitamos más Marisa Coan, Ana Pardo de Vera, necesitamos compañeras de verdad que hagan periodismo es periodismo basura machista y patriarcal, ¿no? O que seamos reducidas a meros espacios, como hablo de grandes programas de televisión como El Intermedio, donde la gran Sandra Sabatés también tiene un espacio muy bueno, pero yo no quiero tener un espacio. Yo creo que todo mi espacio, de la misma manera que se le da al resto de cosas, se nos dé a nosotras, porque importamos, porque sin nosotras no habría nada y siempre estamos relegadas a la sección de o a los 5 minutos. Y además yo creo que si pensaran un poco, aunque sea en el click o en el ganar dinero, estamos muy acostumbradas a buscarnos la vida siempre porque no hay recursos para nosotras, bueno, pues buscamos estos otros altavoces, ¿no? Que también importan, pero que hacen que todo llegue mucho más rápido porque claro, el resto, el que tiene el altavoz grande en la mano, todos y cada uno de los días están llegando a seguir difundiendo ese mensaje violento y machista. Claro, para que al final consigamos, entre otras cosas, pues llamar a la violencia de género y que existan buenas prácticas en cualquier ámbito profesional, que es lo que demandamos. No estamos diciendo ninguna locura para nosotras. Entonces, al final luego, en consecuencia, pues tenemos, por desgracia, que recibir incluso un panfleto sensibilizador de la violencia de género que descontextualice la realidad de las mujeres o, por ejemplo, hace nada, 2 semanas, encontrarnos al Ministerio de Igualdad teniendo que desdecir a otros políticos porque decían que, desde policías incluso, que había bajado un 40%
100%... Qué preocupante que quien te tiene que proteger diga que no hay violencia de género. Se había reducido en un 50%. No se ha reducido. Y ya lo estamos viendo, y cuando todo esto salga vamos a ver muchísima más violencia, ya no solamente de género, sino una violencia sexual, porque es que es así de claro. Y que lo diga en una rueda de prensa del ministerio de ahí en la Moncloa alguien como la policía, eso significa que las mujeres que fueran a denunciar se les quitaba las ganas directamente, porque si yo tengo que confiar en ese arriba y está diciendo que no existe la violencia de género, por lo tanto la transversalidad en esa perspectiva de género tiene que inundarlo absolutamente todo. Juzgados, comisarías, periodismo, por supuesto, la política, todo. O sea, necesitamos hacer política de violeta para todo, porque es que si no va a seguir pasando que nos niega lo que nos está pasando, ¿no? Que como estas mujeres viviendo una violencia aún mayor, porque antes tenían el descanso, digamos, o la posibilidad de descansar durante algunas horas cuando el maltratador y el violador se iba de su casa o bien a trabajar o porque saliera, y ahora lo tiene las 24 horas del día haciendo una violencia aún muchísimo mayor, ¿no? Entonces es muy preocupante esto. Sí, al final lo que parece como que trabajamos el tema del lenguaje como si fuera una cuestión simplemente de forma, pero al final lo que traemos es que es una realidad de fondo, que si tú dejas de tener en cuenta la forma y la manera en la que expreses las circunstancias que estén pasando, el fondo va a quedar invisibilizado, y al final situaciones como estas de invisibilizar a las víctimas, invisibilizar aún peor a los victimarios, que las personas no somos las mujeres víctimas como setas, somos víctimas de unos victimarios y supervivientes de unos victimarios que están ahí, que no dejan de estar ahí, y que encima a raíz hay un montón de investigaciones que lo refundan, que es el hecho de que cuanto más tiempo vas a pasar aislada con tu maltratador, te vas a exponer a situaciones de tensión. Totalmente. Y que se dé pie a dudar de esas realidades, a mí la verdad que me parecía bastante preocupante. Aparte de nombrarnos como números. Sí, continuamente. El una más, ¿no? Y ese una más lo que hace es quitarle la fuerza a todo lo que nos está pasando. Por eso la comunicación es vital, porque con esa comunicación tú estás dando una imagen a la sociedad de lo que parece que está pasando o no. Y si dices que no hay violencia de género en la pandemia, entonces es que las mujeres están inventando esa o violencia machista que están padeciendo, y absolutamente pasa todo lo contrario. Entonces, que salga un señor uniformado, que ya de por sí el uniforme ya da un rango de autoridad, que esté dudando o esté diciendo que no existe, es muy preocupante, y es para hacérselo mirar muchísimo, más de un gobierno que se dice progresista y feminista. Entonces, eso mostrar en el todo, y dirán, bueno, es un error, si en el fondo ya, pero es que ese error en ese momento lo están viendo millones de españolas y españoles, y sobre todo lo están viendo esas mujeres que están siendo víctimas de toda esa violencia, y les estás negando su verdad y su realidad, que es la que están padeciendo. Ayer una mujer que salir con sus hijos en un tejado, eso no se lo está inventando esa mujer para huir de su victimario. O esa otra que, si no recuerdo mal, en Valladolid, esa otra mujer, esa pobre hermana que se tuvo que lanzar, y que además un juez ha dictaminado que el pobrecito no había sido, que es que se había suicidado, que ahí no hay, cuando todos los vecinos estaban diciendo que obviamente sí que había habido violencia de género, y ahí ha quedado un victimario, ¿no? Como un santo. Entonces, cuando lo ves todo tan claro, realmente te entra entre impotencia, rabia y muchísimo dolor, porque si la gente fuera consciente de lo que significa eso, pues no pasaría nada de lo que está pasando, ¿no? Y por eso reclamar igualdad, siempre. Claro, y al final es que ellos mismos se retractan con esa falta, con ese desinterés que trasladas, cuando al mismo tiempo que te están diciendo todas las estadísticas que, por ejemplo, ahora es que los datos son pues cuanto menos alarmantes, ¿no? Si el número de llamadas por violencia machista en marzo es el más alto de los últimos 3 años, y tú te plantas en abril y eres capaz de decir que esa realidad es totalmente todo lo contrario, pues ahí estás demostrando desde las propias fuerzas de seguridad
donde tienes que poner la denuncia, lo que dices tú, no me interesa esto que está pasando aquí porque yo no lo veo. Y si las personas que te van a representar a ti institucionalmente, a las que te dicen todo el rato las campañas de sensibilización, que es donde debes acudir, pues entendemos luego, por desgracia, los datos que dicen que yo no quiero ir a denunciar ahí, no me siento protegida, porque no lo estoy. Y sin embargo, sin embargo, la denuncia es lo que desata el que se comience ese proceso donde la mujer puede ser protegida, porque vaya a haber una orden de alejamiento, porque vaya a haber una denuncia y porque esa denuncia va a señalar a ese maltratador y a ese victimario. Entonces, si estás negando eso, estás haciendo que también eso se frene en seco. Entonces, la comunicación es básica. O sea, ¿quién filtró o quién hizo esa comunicación para que ese señor dijera esa barbaridad? Pues hay que pedir responsabilidades a esa persona. Claro, el problema es que el mensaje ya ha llegado y nadie va a ir a decir, oiga, usted ha dicho una barbaridad, aunque nosotras salgamos en ese momento en redes sociales o hagamos luego una noticia, pues descalificando absolutamente la barbaridad que este alto cargo estaba diciendo y que además estaba avalando en una rueda de prensa de un gobierno, en una situación tan delicada como la que estamos pasando, ¿no? Es todo... Claro. Para adelante, para atrás, y así todo el tiempo y así todos los días, pero no nos queda otra, compañera. No, y todas las ganas que vamos a seguir teniendo de estar metiendo el dedo en el ojo, porque bueno, nosotras que sí que tenemos unas gafas moradas enormes y abolicionistas, son las gafas con todas las dioptrías, son de estas así, y sí. Hasta en el propio comunicado que salió del Ministerio de Igualdad al respecto de la prostitución, pues nosotras ya teníamos, nos lo leíamos de una vez y ya decíamos lo que comentábamos, ¿no? Mujer en contexto de prostitución. Ahí vamos. Y alguien se ha quedado, y hay una mujer ahí muy tranquila habiendo escrito eso y nosotras decimos, pero a ver, pero ya no solamente esa comunicación, sino lo que se estaba trasladando, que las únicas que realmente estaban trabajando por esas mujeres en situación de prostitución o prostituidas, que son las asociaciones que conocen desde hace años esa cruel realidad, estaban tildando de que habían dejado de hacer su trabajo y que por eso lanzaban, o sea, me cuelgo la medalla, hago una campañita, que luego en realidad volvía a volcar a quienes estaban trabajando y actuando de verdad todo el peso sin saber absolutamente nada, o sea, fue denigrante. Y de hecho en público hicimos un reportaje Marisa Coan y yo al respecto, porque claro, echaban las manos a la cabeza como diciendo, pero como nosotras si somos nadie, ¿no? Entonces es muy preocupante todo lo que está pasando, porque basta ya de decir que es que hay errores en la comunicación. Perdónenme ustedes si hay un equipo de asesores de comunicación y de asesoras que hagan su trabajo y si no, que no lo hagan. Mejor no hacer nada, mejor no comunicar, porque para comunicar lo que comunican de verdad es que da absolutamente una vergüenza increíble. O sea, porque a claro, porque pero a nosotras das no. Dobles mensajes a la población. Nosotras porque estamos ocupando un espacio informativo que hemos puesto prioritario en nuestra vida, pero yo enseño esto a hombres o mujeres que no tengan formación o información en estos temas y se quedarán igual. Y se creerán que están haciendo algo, porque yo preguntaba por activa y por pasiva, que está muy bien, lanzas una campaña que resulta que dice que hay unas salidas o unas ayudas que todavía no saben cuándo van a llegar, pero tú lanzas la comunicación. O sea, no comunica algo que realmente ayude, no hagas propaganda, porque hacer propaganda al final también es herir al propio movimiento que se está dejando la piel, las asociaciones que están luchando en el día a día y que por no tener apoyo, por no tener medios, pues no pueden ayudar a más mujeres. Entonces es un error muy, muy preocupante, de verdad, y más de un ministerio que dice que es igualdad. Entonces, bueno, pues claro, hay que a veces poca visión abolicionista o nula de las medidas que quieran tomar. No puedes hablar del concepto de la prostitución porque todas y cada una de nosotras sabemos con datos en la mano de organismos internacionales y de organismos, instituciones y agrupaciones que están trabajando que trata y prostitución y explotación sexual es todo lo mismo. Que no nos quieran vender ese concepto
contexto de ese 5%, porque ese 5% también pedía las ayudas, por cierto, con todo el derecho, porque las estaba dando, pues por supuesto, pero es que nosotros tenemos que ir como abolicionistas y como feministas de verdad a la gran mayoría, porque de eso va el feminismo, de defendernos a todas y no de defender solo a lo que conviene, que es mínimamente un tanto por ciento. Entonces, en contexto de que está volviendo a invisibilizar la real crueldad y la real violencia de género que se está dando en la prostitución, o mejor dejemos de llamar también a la prostitución y hablemos del sistema prostituyente, ¿no? Que realmente hay que empezar a nombrar. Que es donde nosotras ponemos el foco y precisamente tenemos la lucha abierta con el tema del lenguaje para expresar esta nueva esclavitud que vemos nosotras del siglo XXI y hacerle llegar al resto de personas por qué lo vemos nosotras tan transparente. Porque en el momento en el que te metes a mirar simplemente datos que leer sobre las realidades es duro, te remueve las entrañas, pero todas estas profesionales que están trabajando en las ONGs mano con mano intentando salvar vidas de mujeres, no están leyendo, están colaborando, acompañando, informando, dejando el tiempo que tienen y el que no en solucionar cuestiones que no están institucionalizadas y que por ese motivo nosotras demandamos eso. Al final, cuando no pones el foco en que las instituciones se hagan responsables de un sistema prostitucional y lo nombras como un contexto, como si fuera una situación excepcional, es el problema de que luego, por ejemplo, la gente igual no lo entiende, pero cuando tú hablas de una excepción, no se entiende que tú destines, por ejemplo, una partida presupuestaria de ayudas específicas a un colectivo, porque no vas a entender que se necesite. En cambio, si tú estás hablando de una pandemia, si tú hablas de una pandemia y educas a la gente en ello, encontrarás esa nueva visión, que es la que proponemos nosotras. Estamos a hablar del sistema prostitucional y aquí hay, bueno, para levantar 8.000 alfombras hay. Sí. Por desgracia. Y a mí me gustaría traer el artículo que recientemente has publicado también, porque lógicamente vamos a hablar de las mujeres en situación de prostitución, pero tú haces, en mi opinión, una labor, y seguro que desde la plataforma también lo pensamos, una labor tan importante nombrando a los puteros, visibilizando a los puteros y exponiendo la realidad desde sus puntos de vista y desde su propio lenguaje, que os invito a todas y a todos a leer el artículo de Nuria en público, porque es esclarecedor. Muchas gracias por vuestra, bueno, pues por estar ahí, por vuestro cariño, pero es que es verdad, es que tenemos que llamar a las cosas por su nombre, a los violadores, violadores, a los puteros, puteros, a los maltratadores, maltratadores, victimarios. Tenemos que hacer lo inverso, ¿no? En lugar de decir una nueva víctima, pues un hombre ha matado, asesinado, ha violado a una mujer, porque el sujeto que hace esa acción es siempre ese hombre. Entonces, a los puteros hay que llamarles los que son y a los proxenetas los que son. Y a quien colabora con ellos, pues son igual de puteros y de proxenetas, porque en lugar de alzar la voz y de negarse a eso, pues colaboran. Y no hay que escandalizarse porque se escandalizan porque utiliza esa palabra putero, pero les da igual lo que está haciendo ese putero a esa mujer a la que está violando previo billete, porque él así lo concibe, ¿no? Entonces fue un reportaje que hice a raíz de un estudio que ha hecho el colectivo Hiparquia, que está radicado en la ciudad de Elche, y que como pequeño colectivo y un eje, como antes hablábamos de esas ONGs que se dejan la vida, la piel y las horas de sus días y de sus noches ayudando a todas estas mujeres, pues además de dar las comidas, algo tan mínimo que es que no están teniendo ni comidas estas mujeres o mascarillas en algún momento para protegerse, o simplemente dignidad y ayuda y apoyo emocional a todas estas mujeres, de escucharlas por teléfono, de acudir en situaciones de extrema vulnerabilidad
ahí están yendo. Bueno, pues se habían dedicado a, y no voy a dar publicidad en los foros, a investigar en distintos foros para ver qué es lo que los puteros dicen de las mujeres prostituidas, de sus esclavas sexuales, en un momento tan complicado como este. Y ahí es donde se ve claramente que ser puta no es ningún trabajo, es la cara absoluta de la pobreza. Las olvidadas, las ignoradas, las invisibles, las que no tienen voz. Y se revuelve el estómago de leer los comentarios misóginos y horribles que tienen estos puteros que son tu vecino, alguien de tu familia, tu jefe, son todos esos 4 de cada 10 que a mí me parecen poco porque si no, no estaría... Yo me parece un poco porque que miles de mujeres, y se estima que son unas 60 o 70 mil, que también me parece que son pocas, todas estas mujeres que están siendo prostituidas en este mismo momento, o que España sea el tercer país de todo el mundo, la puerta que entra de ese turismo depravante y de esclavitud sexual, si hay tantos burdeles, si hay tantos pisos, si hay tantas rotondas, es porque hay tantos y tantos hombres que son puteros, que además en esos foros pues ellos sacan pecho y a ver quién dice mayor de las burradas, ¿no? Y de verdad es denigrante y por eso hay que hablar de eso. Ese es el periodismo que hay que hacer, porque desmontas el otro argumento regulacionista que te quiere hacer vender que ser prostituida es lo más cool que te puede pasar, o ir a las universidades a captar puteros y carne fresca de estudiantes para vender que con ese dinero que tú te sacas puedes sobrevivir. No hay que sobrevivir absolutamente, hay que vivir con dignidad y no ser explotada porque nuevamente el poder patriarcal de ellos esté por encima de la dignidad de todas y cada una de nosotras. Decía en ese artículo las Towanda Rebels, compañeras infatigables también, que es que nos hace putificables a todas las mujeres. El ser prostituida, el que se nos pueda ver bajo, en ese escalón más bajo, ya no es que solamente ellas, pobres compañeras, lo que tienen que estar pasando y gracias a las voces de las supervivientes valientes que nos cuentan y que dan voz y ponen cara, sabemos lo que están pasando, pero es que luego eso también se traslada a los medios de comunicación con esa propaganda. Hace 2 semanas el periódico El Mundo de Castilla y León sacó un publireportaje encubierto sobre cómo hacer turismo en Valladolid, turismo puro y duro, y en una doble página, así como el que tú te vas a ver una iglesia y luego te hablemos naturalmente de este tema, sí. Y claro, luego al final, ¿qué pasa? Que se naturaliza, por ejemplo, saltarse el confinamiento para violar mujeres. Efectivamente, lo más normal del mundo. Estamos en un discurso en el que están todas las personas desde el visillo, que nos hemos enfrentado a situaciones de desinformación, de poder criticar abiertamente a cualquier... Oye, a los puteros que se siguen yendo a violar mujeres, de eso naturalmente no vamos a hablar en los medios de comunicación. Y luego la manera en la que los reportajes sacan los prostíbulos, las mujeres que han estado ahí viviendo situaciones de confinamiento, esas realidades de explotación totalmente invisibilizadas de la misma forma. Claro, y claro, esto se une a lo que hablábamos al principio de que cuando aparecemos en los medios de comunicación las mujeres aparecemos como víctimas. Entonces aparecen las noticias cuando ha habido una redada, cuando se ha detenido, y obviamente vuelven a utilizar las imágenes de las mujeres tal y como están en los prostíbulos, pero en lugar de enfocar a esos tacones, a esa desnudez de derechos, ya no solamente cómo van vestidas, sino moralmente cómo están, tendríamos que dejar los medios de comunicación de utilizar esas imágenes porque están así, porque están siendo prostituidas, pero no hay por qué sacar el tacón, tenemos que empezar a sacar al putero, al proxeneta. Recuerdo hace 2 años, y esto en el curso que hice porque me parece un ejemplo doloroso, como uno de los burdeles de Toledo, conocido por todos los locales de allí, no recuerdo ahora mismo el nombre y tampoco le vamos a dar publicidad, había sufrido un atraco, un ajuste de cuentas, y como los medios de comunicación, compañeras y compañeros acudieron allí a entrevistar al proxeneta y al pobrecito, la imagen que le daban era el pobrecito empresario vendiendo nuevamente
empresario, porque, perdóname, no hay empresarios, son proxenetas, son prostituyentes, son violadores, son puteros, todo, lo tienen todo. Y le entrevistas y le das voz como pobrecito mío. ¿Y cuántos compañeros o compañeras entraron a ese burdel a preguntar a todas esas mujeres que estaban ahí obligadas a todos y cada uno de sus días a ser prostituidas por ese cabronazo? Nadie hizo eso, pero los medios de comunicación que había habido un asalto en un prostíbulo, como si en el prostíbulo se vendieran churros y no hubiera mujeres de distintas edades o de distintas nacionalidades. Hace daño de ese periodismo que nuevamente da voz al patriarcado y que invisibiliza el dolor absoluto por el que están pasando nuestras compañeras. Y cuando las regulacionistas nos dicen, es que no habláis con las prostitutas, claro que hablamos, y como hablamos con las prostitutas, que hablamos cada uno de los días. Yo no hablo de sabiendas ni haciendo un corta y pega. Estoy hablando todos y cada uno de los días con compañeras supervivientes y no con asociaciones, con profesionales que están luchando porque la dignidad de estas mujeres esté por encima de todo. Por eso informo, porque quiero nombrar la realidad dura que se está produciendo en este mismo momento mientras tú y yo estamos denunciando aquí. El dolor de esas mujeres que están siendo violadas y además ahora con toda esa inseguridad que ellas mismas sienten de que no son capaces de salir a la calle porque ¿dónde van a ir? Tienen que estar siendo además ese doble confinamiento de no poder irse del proxeneta, de la casa del proxeneta o del prostíbulo porque no tienen dónde ir. Me parece tan aberrante que tenemos que hablar por ellas, porque nosotras tenemos que y no podemos colaborar con aquellas y aquellos a los que les parece muy bien que las mujeres sigan siendo prostituidas con el mensaje de marketing de la libre elección. Nunca hay libre elección cuando las mujeres seguimos siendo tratadas como agujeros donde los señores esparzan su semen y donde hagan brutalidades. Ayer había una noticia de un juicio donde una mujer prostituida había sido desgarrada y había estado 30 días en el... Y afortunadamente ha habido suerte en que a los dos desalmados, porque se hablaba primero de que había sido una pareja quien había contratado sus servicios sexuales y luego se había demostrado que eran dos hombres, que también ahí hay otro debate que podemos hacer y que les ha caído cárcel penada para todos esos puteros, penalización y abolicionismo. Basta ya de seguir dando voz desde un ministerio, porque ahora dicen, no tenemos que enfrentarnos, tenemos que... Basta ya. Es que si nosotras ahora también nos callamos, estamos dejando de dar voz a todas esas mujeres que ahora mismo están siendo explotadas, en muchos casos menores de edad. Y yo no voy a colaborar con eso. Me podrán decir, pero yo no voy a colaborar. Y mi silencio no va a existir absolutamente nunca, me cueste lo que me cueste, pero mis reportajes, mis entrevistas, mis historias son para visibilizar a todas esas mujeres que están ahí abajo porque ellos y ellas quieran seguir dejándonos ahí abajo. No voy a colaborar con eso, no me vais a encontrar nunca ahí. Y absolutamente estoy viendo muchas compañeras que ahora están dando voz y me preocupa muchísimo desde los medios de comunicación que están dando voz a un ministerio de la desigualdad. Pueden decir que tienen muy buenas intenciones, pero el movimiento se demuestra andando y hasta ahora no están demostrando absolutamente que estén con todas esas, como estamos absolutamente tú y yo y todas las compañeras que estamos luchando desde la abolición. Efectivamente, que además es un espacio que se podrá hacer desde el tiempo que podamos cada una, desde la profesión que tengamos cada una. O sea, el abolicionismo no es un mensaje exclusivo de algún tipo de grupo, es la manera de entender el feminismo, porque es lo que representa el feminismo. Al final, cuando tú tienes un discurso que pones en práctica en el que quieres integrar a las mujeres y conseguir la igualdad, no nos parece que exista otra manera de comprender la realidad. Y por eso... Me preocupa, discúlpame María, que alguien como es una ministra de Igualdad diga que no tiene datos de la prostitución. O sea, me preocupa muchísimo.
Porque si tú dices en un de prensa que no tienes datos, deja ese puesto porque no te corresponde, te queda muy grande. Y deja de decirte abolicionista y deja de decir sean abolicionistas de verdad y ojalá logremos entre todas y todos abolir, y si existen presiones, pues trabajar para que dejen de existir. Sí, porque las presiones vienen para que las mujeres sigamos siendo ciudadanas de segunda y no estamos aquí en pleno siglo XXI para seguir aguantando ni un segundo más, porque segundo más que aguantemos eso, segundo más que una mujer más o una menor de edad más va a seguir siendo violada porque hay un señor que se cree con todo ese derecho por el hecho de ser señor. Entonces, no, si no estás ahí preparada, deja sitio, que hay muchísimas mujeres muy preparadas que tienen la abolición en el corazón y en el alma y que lo defienden y no defienden a esas compañeras porque hablamos de los debates. No hay que debatir, hay que luchar, hay que combatir, hay que abolir ya de una vez la prostitución. Ya bastantes siglos de debate y de opresión para seguir colaborando desde un ministerio y sé que cuando estoy diciendo estas cosas me estoy granjeando muchísimas enemistades o me están diciendo es que no eres sorora. No, yo soy sorora, claro que lo soy, porque estoy pensando en todas y cada una de ellas. No estoy pensando en vosotras, porque lo que nos interesa es todas, efectivamente. Y ese es el abolición. Hace muy poquito leí el libro de Nadie duerme, de Barbie Japuta. Y todavía tengo una montaña. Hay montañas, bueno, los tuyos, montañas. Y entiendes los conceptos de la comunidad, la sororidad, desde un punto de vista súper ilustrador, porque hay mujeres, somos mujeres machistas, conscientes de ello, que queremos poner un esfuerzo sobre esfuerzo, granito de arena en reconocernos para precisamente cambiar y colaborar en el cambio. Entonces, basta de volvernos locas con un debate que a lo único que llama es a incluir la igualdad como prioridad, y con medidas concretas, que muchas veces se nos achaca también. Decís, las abolicionistas, que queréis abolir la prostitución, pero no dais medidas para el periodismo. Ahora mismo, si quieres, te doy fe para cualquier aspecto, para el tema del lenguaje, para la forma de atender, para la propuesta legislativa que por suerte hablaremos también con Sara mañana. Gracias a Dios, estamos en todos los lados. Son excusas de quien está de un lado o de otro, y esto no hay un gris, hay un blanco y un negro, o hay un blanco y un violeta, y yo voy a estar siempre en el lado violeta. O sea, no puede ser que estés defendiendo una cosa y la contraria, porque entonces no eres lo que dices ser. Con lo cual está muy bien que haya un respeto, pero el respeto empieza por respetar a todas esas mujeres que ahora mismo, vuelvo a repetir, están siendo invisibilizadas y están pasándolo muy, muy mal. O sea, porque es que hablas con estas mujeres, conoces sus historias y de verdad yo digo, ¿qué poder de resiliencia tenemos para seguir sobreviviendo a todas esas auténticas barbaridades que están pasando, ¿no? Y aún así siguen. Y si ellas siguen, ¿cómo no vamos a seguir nosotras? Que también nos dicen que tenemos el privilegio por defenderlas. Es que estamos viendo unos debates de verdad que me parecen absurdos. Es el espacio de colaboración que tenga al alcance en ese momento cada mujer que quiera colaborar en esto, y será bien recibido. Es que hay que dejar de estereotipar, y en mi humilde opinión, por ejemplo, el hecho de lo que hablábamos, ¿no? De poner imágenes de tacones, de esquinas, de cuando no se ponen los pisos, cuando en vez de hablar con ellas hablamos con el empresario. Nótese la ironía. Cuando no estamos hablando de que tú te puedes ofrecer porque necesitas trabajar y te ofreces como cuidadora o limpiadora y te van a contestar con un mensaje de una red social pidiéndote
tu tiempo a cambio de sexo, porque nadie quiere que le cuides, un hombre no puede perfectamente tener la intención de que le cuides y seguidamente la intención de violarte. Y está tan naturalizado que te lo vas a encontrar y por desgracia nos lo encontramos las mujeres. Y eso es lo que hay. De puteros del otro día, fíjate, lo denigrante que es, que decía, se frotaban las manos porque como va a haber muchas más mujeres que van a perder los puestos de trabajo, van a tener que recurrir a ser prostituidas. Se estaban frotando las manos, ya no solo porque van a tener más carne fresca, sino porque además van a bajarle las tarifas, porque vamos a tener tal desesperación que vamos a aceptar cualquier cosa por tener que llevarnos un billete manchado con su semen, con su patriarcado y con su polla en vinagre. Discúlpame que me pongo muy... Normal que te enfades, normal. Te metes en esos foros y ves lo que ves y es indignante, de verdad. Y cómo se sigue apoyando a través del debate. ¿Qué vas a debatir? ¿Qué puedes debatir cuando te están denigrando a todas esas mujeres y al resto de mujeres? No hay debate que valga, hay abolición. Un segundo más, es que ¿a qué vamos a esperar? No vamos a esperar. Vamos a llamar a todas las puertas a las que haya que llamar y a insistir las veces que haya que insistir para conseguir realmente que las instituciones se hagan cargo de lo que deberían de haber hecho ya desde antes de ayer. Entonces, nosotras tenemos las medidas, hay un montón de compañeras trabajando como tú, para visibilizar las realidades y vamos a continuar hasta que la desigualdad deje de existir y que estas personas que son responsables asuman su responsabilidad, estos hombres. Seguramente no lo vamos a ver, pero habremos colaborado a eso y yo creo que no hay lucha más bonita, más digna y más empoderante, aunque la palabra empoderante, pero por lo menos haber sabido que tú sí, los otros o las otras no, pero tú sí, has estado poniendo lo que está en tus manos y has hecho la política en grande, ¿no? Porque creo que al final ese grano que se va uniendo mueve montañas, claro que sí. Las cosas se cambian con ese movimiento en conjunto, si no, no se lograrían los cambios con las revoluciones, y esta revolución del abolicionismo sin duda alguna es la de la dignidad y la de la libertad en mayúsculas y en negrita. Efectivamente, como dicen, abolicionistas porque somos feministas, porque no hay otro feminismo. El otro feminismo de la etiqueta, pues para eso mejor no. Efectivamente. Por eso teníamos ese interés de poder tener la oportunidad de charlar contigo y de empezar poniendo, ¿no?, un granito de arena con formación e información, aprender de una visión abolicionista, que se puede hacer un esfuerzo tan aparentemente sencillo que luego en la práctica es tan complejo como llamar a las cosas por su nombre. Entonces, una de nuestras labores es eso. Y discúlpame, el que yo haya podido sacar el otro día el titular de los puteros se frotan las manos, vas a otro medio y la palabra puteros te la quitan y dicen que es el cliente. Entonces, luego la responsabilidad social de todas y cada una de nosotras es estar en decir, bueno, yo voy a colaborar con eso o no voy a colaborar con eso, a pesar de que pierdas oportunidades laborales. Efectivamente, porque es un estilo de vida. Todas necesitamos un plato de lentejas y tenemos que pagar la hipoteca y tener para lo que nos apetece. Y estoy segura que el día de mañana también, que cuando luchas de verdad desde el sentimiento abolicionista, no te dejas comprar. Tampoco te va a sacar de una situación o te va a venir aquí y te va a cambiar la vida, ¿no? Entonces, si dices que eres abolicionista, también lo tienes que demostrar con esas informaciones que estás haciendo y dónde nombrarte. Ya te digo, yo dejé de colaborar con El Español porque para mí era irónico y lo hacía también porque decía, es la única manera que en un medio machista por lo menos haya una parte real feminista, ¿no? Pero luego al final era absurdo, ¿no? Es decir, no puedo estar con alguien que realmente te está ninguneando y está tratando todos y cada uno de los días a las mujeres en sus informaciones de como las saca, ¿no? Como ejemplos, es que además todos los días dices, bueno, es que si no han aprendido, mira, no, es que no quieren aprender porque son unos machistas y porque además eso... No tienen ese interés del que hablábamos. No, entonces yo no colaboro con medios, efectivamente, no
me presto porque mi lucha es la de dar voz a esas mujeres y si me mezclo con ellos, entonces ¿qué sentido tiene? No es lógico. Claro, yo te quería traer, Nuria, un poco por concretar todas estas cosas, ya que se dice que lo importante es concretizar en medidas. Yo he escrito, y espero hablar también en nombre de mis compañeras y a ver qué te parece desde una visión de profesional del periodismo, pues desde una postura abolicionista, cómo se podrían ver estas medidas. Bueno, elaborar y hacer público un código de medidas en una guía a poder ser, para que todo el mundo lo vea por puntos. Primero, evitar la difusión de imágenes de mujeres y hombres que expresen esa concepción denigrante del significado de los cuerpos, la sexualidad y las personas, y que eliminen imágenes que normalicen la comercialización de los cuerpos, que esto abre otro debate muy potente. Cuidar el uso del lenguaje que normaliza sutilmente, y lo que no es sutilmente, la prostitución organizada, porque la prostitución siempre está organizada y hay personas detrás. Y que se impida ese anuncio tanto en televisión, en prensa y en radio de clubes de alterne, de cualquier tipo al final de clientelismo, de que las mujeres son producto, y que no haya publicidad de locales que se sepa que promuevan el comercio sexual de personas y de mujeres. Y luego estrechar a través de diferentes programaciones, me da igual desde educación, sobre todo desde los medios de comunicación, que hace falta un nuevo modelo de sexualidad que no sea sexista, que no jerarquice, porque al final eso tampoco se nombra, que es que al final eso viene de una jerarquía, y que la sexualidad debe ser libre y consensuada, y se deje ya de debatir sobre, bueno, esto hablaremos con Sara, pero no debatiremos con Sara sobre la libre elección mañana. No sé qué opinas tú, son propuestas claras que llevamos a las instituciones. Sí, luego es que las reciban y las pongan en práctica, porque está muy bien que te reciban en una reunión, te hagan la foto, te digan sí, pero luego todo eso va a un cajón, y además es que lo vas viendo en el día a día. Me estaba viniendo ahora mismo, ahora que estabas hablando de no permitir en los medios de pusieron las 50 sombras de Grey, y según el anuncio de Telecinco era pasa la noche más romántica y más apasionante, cuando te estaban vendiendo la historia de un maltratador, un violador y un violento, ¿no? Entonces, claro, tendríamos que quitar a mujeres, hombres y viceversa, a los Sálvame, a la mitad de los programas, ya te digo, no sería rentable, pero ojalá no existieran todos esos contenidos, porque estaríamos las mujeres donde tenemos que estar, que es en el espacio de la dignidad y de la igualdad. Así que por eso hay que seguir, efectivamente. Efectivamente, al final. Pero precisamente ahí es donde vamos a seguir incidiendo para colaborar en que otras personas dejen de tener una visión naturalizada de todos esos espacios, y que les dé al ojo cada vez que las cosas se nombran deshumanizadamente. Que yo creo que estamos haciendo una labor que cada vez está llegando a más personas, y lo estamos viendo nosotras desde aquí la plataforma. Espero que tú también, yo por lo menos lo veo así. Cada vez personas, mujeres más jóvenes están, gracias a lo que sea, viendo la realidad desde otros ojos y teniendo como prioridad expresarse correctamente. Sí, exactamente. Hay que levantar siempre la voz y actuar. O sea, no se cambia el mundo desde casa sin hacer nada, sino con colaboración, con sentido común y sobre todo, pues siempre lo decimos, con abolicionismo. Es que es el principio y el final de todo. Sin eso no hay absolutamente nada, y yo desde luego, y vosotras también, uniéndonos cambiamos. Efectivamente, cambiamos, y se nota y se va a seguir notando. Así es. Bueno, si quieres añadirnos alguna cosa más, yo por mi parte quería, me parece que hemos concretado al final lo que queremos nosotras hilar, que al final vamos a llegar
siempre al tema del abolicionismo, hablemos desde la perspectiva desde la que hablemos. Hoy ha sido contigo desde la visión desde el periodismo, desde el periodismo, y yo creo que a las compañeras les habrá quedado bastante claro, y si no, nosotras ofrecemos el espacio de las redes sociales para que nos hagan todas las preguntas que quieran, o te las transmitiremos a ti si tienen también directas, o se las transmitís a Nuria, y por nuestra parte vamos encantadísimas de seguir visibilizando estos temas. Y la verdad es que encuentras en estos espacios, pues después de tanta ofensa que se tiene en las redes, porque también esa es otra deriva, ¿no? Que cuando alzas la voz, bueno, pues como mínimo te desean la violación, la muerte o lo peor, ¿no? Eso también es desgastante, o te rebaten todo y te explican, los hombres te explican cosas, ¿no? Y bueno, pues es cansado, hay días que se llevan mejor que otros, pero bueno, que eso no nos desvíe del único camino que tenemos que transitar, que es el del feminismo, ¿no? Y el seguir alzando la voz, el seguir siendo incómodas, porque eso es el feminismo. El otro feminismo que acopla a la otra voz, nada más que es palmeo machista, y desde luego en nosotras no nos va a tener, porque una vez que entras no sales de esto, te apasiona y te cambia tanto la vida, y lo ves todo tan claro, y se convierte en tu razón de ser, de vivir y de respirar, que no puedes dejar de respirar el feminismo, porque entonces te morirías. Así que ahí vamos. Muchas gracias por este espacio y gracias a ti por haber traído una charla tan interesante, tan actual, y que vamos a seguir, vamos, estoy totalmente convencida, promocionando de la manera más feminista posible para que todas las mujeres y todas quieran colaborar con un lenguaje inclusivo y con una visibilización de las realidades de todas las personas en igualdad. El espacio aquí está, y que lo ocupe quien quiera. No, quien quiera no, a ver si se van a empezar a colar aquí, no. No. Quien quiera de nosotras. Además es que a ellos no hace falta ni invitarles, se autoinvitan. No, esos no, lejos. Pues nada, os mando un beso muy grande, muchas gracias por este espacio también que habéis inaugurado, y sumando siempre en voz alta y en el centro de todo.